y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Y nosotros estamos incluidos dentro de este pacto. Y por ese será, estamos reunidos aquí. Por ese será, Dios nos ha dejado. Por ese será, estamos hoy tomando aquí la palabra de Dios, y Dios nos ha guardado porque tiene un plan. Y hasta que ese será no se cumpla, Dios nos va a proteger a nosotros, nos va a cuidar. Por eso tenemos que mirar hoy, tomando la dirección que Dios nos está dando, hoy tenemos que mirar, el evangelio se ha perdido y ahora está corriendo en el campo otro evangelio. No lo digo yo, la Biblia está poniendo eso, que hay un evangelio diferente que se está predicando en el campo. Pero antes de hablar de ese otro evangelio, tengo que volver a hablar otra vez lo que es el evangelio. Si no entiendo lo que es el evangelio, ¿cómo sabré, cómo podré darme cuenta que hay otro evangelio? Por eso, para los que nos visitan hoy, tengo que volver nuevamente a ver muy detenidamente esto. En el Edén, después que el hombre cayó, Dios le dio una promesa a la humanidad o al ser humano. ¿Qué fue lo que Dios prometió cuando el hombre cayó? Le prometió, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que de una mujer va a venir alguien que va a destruir a Satanás. Y esa promesa de Génesis 3:15, esa promesa, voy a hacer este diagrama que siempre hago, el hombre y Dios. Con este diagrama siempre me gusta explicar esto porque es muy sencillo poder entenderlo. El hombre que fue creado para estar con Dios, el hombre que recibió la imagen y también la bendición de Dios, vivía feliz con Dios. Al hombre no le faltaba nada. Por eso nosotros decimos, Cristo es completo, es suficiente y es todo. Hasta que yo no entienda eso, voy a seguir buscando. ¿Por qué? Porque no entiendo que cuando uno se encuentra con Dios, Dios es suficiente. Ya no necesito más nada en mi vida, porque con Cristo todo termina. Porque Cristo, quien fue la promesa de Dios después de la caída, Él fue que otra vez restauró la imagen en nosotros. El hombre que cayó terminó lejos de Dios, pero a través de Cristo otra vez esa imagen se restaura y la bendición de Dios se restaura también. Pero, ¿qué es lo que pasó? Esta bendición se ve interrumpida cuando un pacto, Génesis 2:17, dice que Dios le dio un pacto al hombre. De todo lo que yo he creado es bueno, tú puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, no comerás de él. Es un pacto de vida. No es que algunos piensan que de repente era el único árbol en el huerto y no había más en el huerto. Yo pienso que ese árbol estaba en todo el huerto, pero Dios había simplemente decidido, señalado que ese árbol que Él estaba diciéndole al hombre no debería tocarlo. ¿Por qué? Porque era romper su palabra, era violar los pactos, porque solamente Dios puede hacer pactos. Y Dios le da un pacto al ser humano para vivir y ser feliz y estar bendecido. Y ese pacto estaba aquí, en el Génesis 2:17. Pero este pacto es violado. En Génesis 3, del 1 al 6, la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y entonces dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. ¿Así le dijo Dios? ¿O le dijo que no comiera de un árbol? De un árbol, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Con que Dios ha dicho que no coma de todos los árboles.
Y entonces Satanás trabaja igual. Satanás siempre usa la palabra y la gira, la mueve. ¿Para qué? Para engañarnos. Y el hombre y su mujer fueron engañados. El pacto se rompe y se cumple lo que Dios les dice en Génesis 2:17. ¿Por qué se cumple? Porque lo que Dios dice se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. ¿Y se cumplió exactamente lo que le dijo? Sí. ¿Por qué sabemos que se cumplió? Porque la Biblia dice que el hombre y Dios terminaron lejos. Por eso, Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están alejados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: todos son pecadores, todos tienen problemas espirituales. Por eso, mirando esto, ¿qué es lo que pasó entonces cuando el hombre y su mujer se separaron de Dios? Hubo una consecuencia. ¿Qué consecuencia hubo? En Génesis capítulo 3, del 16 al 19, Dios pasa sentencia a la humanidad, porque cuando algo sale de lo que Dios ha dicho, si algo sale de donde Dios lo ha puesto, hay una consecuencia. Los planetas, los satélites, todo, la mar, todo está puesto donde exactamente Dios lo ha puesto. Si algo movemos de donde Dios lo ha dejado, hay consecuencia. Y el hombre se movió de donde Dios lo había puesto para ser feliz con Dios, para tenerlo todo con Dios, y ahora hay una consecuencia. Hay una sentencia que Dios pasa a la humanidad, y empieza con la mujer, que le dice a la mujer: con dolor tendrás tus hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. ¿Qué es eso? Es una maldición directamente para la mujer. Por eso la mujer, desde el mismo momento que Dios lo dijo, los matrimonios comenzaron a sufrir, los matrimonios comenzaron a pelear, los matrimonios comenzaron, ya no se podían comprender. ¿Por qué? Una maldición. Luego le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. No es un día. El hombre está condenado a sufrir. El hombre está condenado a recibir maldiciones. Luego dice: espinos y cardos te va a producir la tierra. ¿Y qué es eso? Son los fracasos que el ser humano tiene. Nadie siembra espina, nadie siembra cardos. Por eso, como salen solos, así salen los fracasos. Pero todo viene ¿de dónde? De la ruptura de una promesa, un pacto. La desobediencia del ser humano hizo que el mundo entero cayera en esta condición. Luego, ¿qué dice? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y yo siempre digo, eso es el trabajo fuerte. El hombre está condenado. Cuando digo hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Está condenado a sufrir, a tener ansiedad, a vivir estresado, a estar con la depresión, porque está condenado a esto. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Vive afanado, lleno de ansiedad, y de esa manera, ¿qué le dice Dios? Polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué está hablando? De la muerte. Y si yo no regreso de donde salí, ¿a dónde voy a ir? Al infierno. Pero esto, ¿cómo se manifiesta ahora? Esto es una sentencia. ¿Cómo se manifiesta ahora? Esta sentencia ahora se manifiesta así, de esta manera. Estas 6 condiciones no lo podemos negar. El hombre ha quedado, según Juan 8:44, ha quedado dominado completamente por Satanás. Por eso que el hombre, por más que quiera ser feliz, por más que luche, por más que trate, no puede, porque está bajo sentencia. El mundo entero está bajo esta sentencia. Si nosotros queremos salvar las iglesias y poder ayudar al mundo, que puedan darse cuenta que hay un evangelio diferente que se está predicando ahora en el campo, que los pastores no están entendiendo esto y tampoco tienen la culpa, porque de repente nadie les explicó.
Pero ustedes al mínimo que están aquí tienen que entender, esto es una sentencia. Una sentencia, dice Pablo en Romanos, aunque sea de hombres, aunque sea, o perdón, en Corintios, aunque sea de hombres, no se puede romper así nomás. Un contrato, perdón, un contrato. No se puede. Tampoco el hombre puede escapar acá así de cualquier manera. Por eso esta condición lo lleva ¿a qué? A ser un esclavo de Satanás. ¿Qué más? Como el hombre quiere salir de este dolor, el hombre y la mujer luchan, tratan, buscan la salida de aquí. Como no la encuentran, ¿qué pasa? Comienzan a hacer todo tipo de idolatría, comienzan a adorar todo tipo de cosas. Yo he ido a las casas y veo cómo, por supuesto que no lo saben, hay adoración a los antepasados, hay adoración a los muertos, hablan con los muertos, van a los cementerios a orar a sus seres queridos, no entienden lo que están haciendo porque no entienden lo espiritual, y no entender lo espiritual es lo peor que te pueda pasar, porque si tú empiezas a abrir puertas en lo espiritual, aunque tú no conozcas, eso va a trabajar. Por eso las personas buscando a Dios se encuentran ¿con quién? Con los demonios. Con los demonios. He ido a hogares donde los demonios se manifiestan, caminan por el techo. He ido a hogares donde me han golpeado la ventana, ¡pum! Donde las puertas donde no hay ni aire se abren y se cierran. ¿Ah? Eso es lo que he experimentado yo. Personas, sin embargo, en sus casas dicen que ven a hombres hablando por teléfono, una sombra negra hablando por teléfono toda su casa. Y yo les creo, no creo que me están engañando, yo les creo, porque yo conozco lo espiritual. Entonces, ¿todo eso viene de qué? ¿Ah? De la falta de conocimiento. Como no entienden la parte espiritual, entonces hacen estos tipos de cosas, sobre todo los padres. Los padres se hacen consulta a divinos, consulta a hechiceros, consulta a ídolos, a imágenes, adoración al pasado. ¿Quiénes son las que las pagan? Los hijos los pagan esto. Los hijos, sin haber trabajado para esto, sufren perturbaciones espirituales por esta causa. Y entonces, ¿qué vienen? Enfermedades. Mateo 11:28 dice que comienzan a enfrentar ¿qué? Problemas mentales. Ahora, en esta época el problema mental ha acrecentado. La estadística dice que cada vez hay más personas que están mal de la cabeza. En otras palabras, estamos andando en medio de pacientes. Los pacientes, por supuesto que no, como no han ido a que les diagnostiquen, entonces están sin medicina. Por eso la recomendación es: no discutan con nadie, no peleen con nadie, no se enfrenten a nadie. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho problema mental. De repente saca un arma y te mata. ¿Cómo? Yo leo el diario, la televisión. Por 50 céntimos mataron a un hombre que cobraba en un carro. Y así, así, así. Problema mental muy severo. Y ustedes tienen que entender, estos problemas mentales te llevan ¿a dónde? A enfermar físicamente. Por eso viene la enfermedad física. Las personas que espiritualmente están dominados por estas cosas espirituales sufren mentalmente, y cuando una persona mentalmente enferma, el cuerpo se enferma también. El cuerpo se enferma. Por eso que hay tantos enfermos en el campo, pero esto no es cualquier enfermedad. Esta es una enfermedad donde la medicina no puede hacer nada, la ciencia no puede hacer nada. Son enfermedades incurables. Por eso, cuando miramos esto, también nos damos cuenta que esto corre ¿por dónde? Esto corre por la generación. Esto corre por la generación, la descendencia. Lo mismo que yo he sufrido, los demonios que me oprimían, los problemas mentales que yo tenía, la misma enfermedad de mi padre, para que me entiendan, la misma enfermedad de mi madre, los mismos problemas de mi padre y mi madre, lo estoy sufriendo yo. ¿Por qué? Porque esto se traspasa. Qué bueno fuera que quedara en un ser humano y terminar y quedar ahí. No, esto se traspasa. Y si no resuelvo esto, ¿qué pasa? Voy a tener un destino. Lucas 16, del 19 al 31 dice, si no resuelvo esto, ¿qué va a pasar? Voy a ir ¿a dónde? Al infierno. Porque la gente que no entiende esto que es espiritual, no sabe cómo resolverlo.
Entonces, como no saben cómo resolverlo, practican todo tipo de exorcismo, se van aquí, se van allá, se van aquí, no entienden. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, cuando vamos al campo, tenemos que explicar a las personas que no entienden que están bajo sentencia, que se han separado de Dios, que aunque digan yo creo en Dios, pero a la vez dicen yo no creo en Cristo, no escapan. Porque para poder escapar aquí, yo tengo que creer que Dios me ha enviado a Cristo, que a través de la Virgen, lo que les había dicho, Génesis capítulo 3, verso 15, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás. La simiente de la mujer va a romper la cabeza al diablo. Entonces, cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que Dios ha preparado también una respuesta. Y esta respuesta no es cualquier respuesta. Esta respuesta es que espiritual. ¿Por qué? Porque el problema también es espiritual. Un problema espiritual tiene que tener ¿qué? Una respuesta espiritual. ¿Cuál fue la respuesta que Dios nos dio? Cristo. Cristo. Por eso Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, todos nosotros estamos buscando un camino para solucionar esto. Todos nosotros queremos resolver esto, pero como no conocemos el camino que Dios ha preparado para nosotros para resolverlo, cometemos muchos errores. Y Dios ha preparado para nosotros un solo camino. Este es el camino para resolver todos los problemas de nuestra vida. Este es el camino para vencer a Satanás. Este es el camino para restaurarnos y volver a nuestro estado original. Por eso, ¿cuál es el camino por el que Dios me ha dejado a mí para ser restaurado? Ese camino se llama Cristo. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay muchos caminos. Pero ¿qué pasa? La gente no entiende el camino. Por ejemplo, cuando dice la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás, ellos se quedan mirando y dicen, claro, María es la madre de Jesús. Y más se enfocan en María y minimizan a Jesús porque no entienden el problema espiritual. Yo siempre digo, vamos a poner, si el presidente Obama dijera voy a visitar Perú y viene en su avión presidencial y llega al aeropuerto el presidente Obama y baja, y ¿cuál es el núcleo de ese viaje, de ese avión? ¿Cuál es el núcleo? ¿El avión que va a venir o es Obama? Obama, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si todos los ministros van y saludan al avión? El avión es un transporte, un medio para traer a Obama hasta Perú. También de la misma manera, María ha sido el medio, el transporte para traer a Cristo para poder resolver este problema. Si no entendemos eso, entonces entramos en conflictos, entramos en lucha, y lo que nos decía el Señor el domingo, pone fortalezas en nuestra mente y nos da argumentos, y entonces pone altiveces, orgullo, y no podemos creer al Evangelio. Y por eso es que en el mundo se está predicando otro evangelio, porque ese evangelio ¿de dónde sale? De aquí. Por eso Cristo vino, Romanos 8:2, que dice, vino como el verdadero sacerdote. Y primera de Juan 3:8 dice que vino como rey. Y eso es todo. Y nosotros tenemos que entender esto. Ustedes lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, pero hoy vamos a hablar. Si no entiendo esto, ¿qué va a pasar? Si no entiendo esto, el enemigo nos va a dar algo, no igual, sino algo que se parece. Por eso hay un evangelio que se está predicando diferente. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo digo yo, es que desde el pasado han querido siempre oponer, han querido desaparecer ¿a quién? A Cristo. Si usted habla de Dios, no lo persiguen. Si usted habla de amor, no lo persiguen. Si usted habla de bondad, no le persiguen.
Si usted habla, qué sé yo, de hacer buenas obras, no le persiguen. Hable de Cristo para que vea, lo persiguen. Hable, diga Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo oponen. Jesús es el Cristo que puede solucionar los problemas de toda nuestra vida. No les gusta, se enfadan. Por eso, el origen, ¿cuál es el origen de este otro evangelio? ¿Cuál es su comienzo? ¿Y qué resultado? ¿Qué resultado ha traído? Es muy importante saber esto. ¿Cuál es el origen? Les acabo de explicar. Nosotros, como no conocemos esta verdad, porque por mucho tiempo nosotros hemos querido creer en Jesús porque estoy enfermo, y como hemos escuchado, Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana, entonces voy para que Cristo solo me sane. Y esto dije una vez y me malinterpretaron, lo voy a volver a decir, pero voy a tener cuidado. Si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, puedes ir al hospital. Ahí pueden tratarte, ahí pueden diagnosticarte y hasta te pueden dar una medicina que te puede ayudar. Por supuesto que Cristo también te puede sanar. Pero si no entendieras Cristo, aún todavía puedes ir al hospital. Pero esta enfermedad espiritual, ¿creen ustedes que hay algún hospital que los pueda sanar? Estos problemas mentales, ¿creen que algún hospital les puede ayudar? ¿Ah? El problema que tenemos con Satanás, con los demonios, ¿creen ustedes que habrá algo allá afuera que pueda darnos solución? No. Por eso es que estoy diciéndole yo ahora, ¿por qué las iglesias están cerrando? ¿Por qué las iglesias están hablando de un evangelio diferente? Porque hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Es esta. Esta es la razón. No entienden Génesis 3, no entienden Génesis 6, no entienden Génesis 11. Por eso es que las personas, al no entender esto, hablan de otro evangelio. Siempre están oponiendo al evangelio o oponiendo a Dios con altiveces, con argumentos del diablo, poniéndole fortalezas. Se creen dioses pequeños en esta vida. Y por eso están viviendo un tiempo, una época del Nefilín. Y están desafiando a Dios como los de la Torre de Babel desafiaron a Dios. Y por eso que el evangelio que están predicando no es el evangelio que Cristo nos dejó, sino es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es un evangelio que tiene este origen. Y como no encuentran ninguna solución aquí, entonces ¿qué hacen? Van ellos a buscar la respuesta ¿dónde? En estos lugares. Entonces comienzan a buscar suertes, comienzan a buscar hechiceros, comienzan a buscar adivinos, y es más, la idolatría ahora se ha extendido. Todo esto, hechicería, adivinación, idolatría, hasta por la internet la gente lo está buscando. Por eso se está hablando de un evangelio diferente. Por eso no tienen otra opción más que caer en estas 6 condiciones. ¿Cuál condiciones? Se les acabo de hablar aquí. Están dominados por Satanás. Los demonios vienen a ellos porque sin saberlo están llamando demonios a su vida. Por eso mentalmente están sufriendo, porque nadie los ve. Dicen, ahí hay un hombre parado. Nadie lo ve. ¿Quién lo ve? La persona que está mentalmente ya oprimida por los demonios. Nadie lo ve. Por eso comienzan a enfermar. Ansiedad, depresión, todo tipo de estrés. No quieren comer, viven llenos de terror, llenos de miedo. Hoy ustedes tienen que aferrarse a esta palabra. Cristo solamente puede romper todas estas maldiciones, estas condiciones, queramos o no, va a venir a nuestra vida. Por eso miremos cuál es el comienzo. ¿Cuándo comenzó esto? No ha comenzado ahora. Desde el tiempo, desde los fariseos, mírenlos. Los fariseos, ellos opusieron el evangelio. Ellos persiguieron el evangelio. Ellos no dejaron que el evangelio realmente corriera por el mundo. Ellos fueron
¿Cuántos me están entendiendo? Ellos fueron. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? En el tiempo de la iglesia medieval, ¿qué fue lo que ellos realmente hicieron también? Sobre todo, todos esos movimientos, pero nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, ¿qué fue lo que apareció? La iglesia católica. ¿Y la iglesia católica qué está haciendo? Quiere desaparecer a Cristo, quiere solo exaltar a María y está diciéndole al mundo: podemos nosotros solucionar todos los problemas de nuestra vida e incluso ir al cielo solamente haciendo buenas obras, solamente teniendo un buen carácter, solamente haciendo buenos trabajos, ayudando a la gente. Y la gente está así. Yo estuve hablando hoy en la tarde con una persona y me decía eso: basta solamente hacer buenas obras, basta solamente ayudar a los demás. Y aparentemente parece evangelio, aparentemente parece que es lo que Dios nos dejó. Pero yo le digo a ustedes, si tú das de comer a toda la gente, ¿tu problema se va a resolver? ¿Ah? Si tú regalaras toda tu ropa a alguien que no tiene, ¿tu problema se va a resolver? ¿La sentencia se terminará? ¿Ah? ¿Será que todos estos problemas que han venido a mi vida, cambiando mi carácter, se van a resolver? Pero hay otro evangelio que está desapareciendo a Cristo y diciendo: sí podemos salvarnos. Si fallas a Dios, pero si al final de tu vida te esfuerzas mucho, igual tú puedes ir al cielo si te portas bien, si haces buenas obras, si haces buenas labores, si tienes buen carácter. ¿Será eso el evangelio? No es el evangelio. Por eso nosotros tenemos que entender, ese evangelio diferente que se está predicando está haciendo que la gente sufra, que las iglesias se cierren, que los creyentes empiecen a ser destruidos. Por eso ustedes hoy tienen que entender esto y darse cuenta. Miren ustedes la iglesia de Europa. ¿Cómo está la iglesia de Europa? Está peor que nosotros. En la iglesia de Europa el evangelio ya desapareció. Ahora, es una cosa de locos. No hay evangelio. Y estamos diciéndole a la gente: prepárense para el problema mental que va a venir en la época. A mí siempre me preguntan: pastor, ¿qué piensa usted de los homosexuales? Y quieren que hable mal. Yo digo: los homosexuales, que ellos no han roto ninguna ley humana, que legalmente no han hecho daño a nadie. Legalmente estoy hablando de leyes terrenales. Pero aunque legalmente ellos no hayan hecho nada malo, ellos necesitan encontrarse con Cristo, necesitan resolver ese problema que tienen, porque no es normal que un hombre mire a una mujer y diga: yo quisiera casarme con esa mujer. ¿Eso es normal o no? ¿Ah? Pero que un hombre mire a otro hombre y diga: yo quisiera casarme con él. ¿Ah? Eso no es normal, ¿verdad? Pero estamos entrando en una época así, donde el problema mental está acrecentándose. Y ya nosotros no podemos ni siquiera opinar. Eso es lo más triste. No podemos ni opinar. En Europa ya hay empresas donde todos los trabajadores tienen esa elección. Son lesbianas o son homosexuales y trabajan tranquilamente. ¿Sí o no? Ahora mire usted los medios de comunicación de nuestro país. ¿Están tomándolo todo o no? Están tomándolo todo. Ahora, ¿podemos decir que legalmente han hecho un delito? No, por supuesto que no. Legalmente no han hecho daño a nadie, pero necesitan encontrarse con Cristo porque tienen un problema espiritual. Necesitan salvación, en otra palabra. Pero con otro evangelio no lo vamos a salvar. Tenemos que salvarlo con este evangelio de la Biblia. Ustedes mismos tienen que darse cuenta hoy. Ustedes vienen, siempre los veo por aquí, y tienen que realmente entender cómo podemos nosotros salvar el campo, las iglesias, los pastores, los líderes que no están entendiendo esto, que están teniendo un origen, un comienzo incorrecto. ¿Cómo lo vamos a salvar? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos aferramos al pacto de solo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios va a obrar de una manera
muy grande sobre nosotros. ¿No dicen amén? Porque cuando usted ora, si conoce el mundo espiritual, usted tiene que saber que cuando usted ora, espiritualmente Dios obra para nosotros. Así como los demonios existen, así como hay un mundo espiritual, también cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pasa? Mire el Éxodo 14, 19. ¿Qué dice? Que cuando Moisés oró, espiritualmente pasó esto. El ángel de Jehová iba delante de él y detrás de él. El Salmos 103, 20, 22, ¿qué dice? Que David, cuando oraba, los ángeles tomaban la palabra de Dios, el pacto de Dios, y cumplía esos pactos en la vida de él. Tanto Moisés como David, cuando ellos oraban, ellos conocían esto. Y nosotros también estamos orando ahora. Esto mismo acontece cuando usted ora. El ángel de Dios, el ángel de Jehová viene sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su empresa, sobre su negocio, sobre la iglesia. Ahora mismo ustedes están tomando la palabra, están orando. El ángel de Dios está obrando para ustedes. Por eso les decimos cuando ustedes den el culto, porque esto es el culto. Cuando nosotros tenemos sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al culto, a la palabra. Y cuando nos aferramos al culto, a la palabra, esto acontece. Oramos aferrándonos al culto porque ustedes son personas importantes. Y como personas importantes, si se aferran al culto, tanto como Moisés y David, ellos experimentaron estas obras, las mismas obras ustedes lo van a experimentar. Amén. Miren ustedes, Primera de Reyes 6:15. Primera de Reyes 19:35. Lo voy a apuntar para que ustedes puedan verlo en casa. Daniel capítulo 6 del 10 al 20. Daniel 10 del 10 al 20. Hechos 12 del 1 al 29. Hechos 27, 24. ¿De qué hablan estos versículos? Cuando vino el sufrimiento, Eliseo se aferró al pacto. Y Dios, ¿qué hizo? Mandó un ejército mayor que el ejército de Aram y le dio victoria. Cuando ustedes tengan sufrimiento, ¿qué tienen que hacer? Aférrense a la palabra del culto y oren, porque ustedes son personas del pacto importantes, que Dios le va a dar su palabra y le va a dar respuestas importantes. Daniel tuvo también un sufrimiento, se aferró al pacto y comenzó a orar, y Dios lo libró del pozo de los leones. El ángel de Jehová siempre viene. Miren ustedes, hubo una gran crisis en la iglesia. Los líderes, los ancianos comenzaron a orar. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel y mató a Herodes, quien estaba trayendo el sufrimiento. Pablo se aferró a este pacto, y yendo él a hacer algo importante, yendo a hacer el deseo de Dios, se encontró con una tormenta. ¿Y qué hizo Dios? Esa misma noche mandó el ángel. Las personas que entienden lo espiritual oran. Las personas que no entienden lo espiritual no oran. Por eso andan buscando otro evangelio. ¿Por qué? Porque quieren un evangelio, porque mire, es triste. Europa tiene su problema, pero Latinoamérica también tiene un problema, un comienzo de un evangelio diferente. ¿Cuál es ese problema? Misticismo. ¿Sabe lo que es el misticismo? Un misticismo insano. Están haciendo cosas extrañas. Pastores me cuentan, yo no he visto, me cuentan algunos hermanos que han sido rescatados por el evangelio, por el poder del evangelio. Cuando les he explicado esto, me dice: pastor, esto es todo. Bendición, prosperidad, es esto. Pero sin embargo ha habido personas que han venido, han puesto un colchón en medio de la iglesia y han dicho: corran con sus ofrendas, echan al colchón y Dios lo va a restaurar. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso es un misticismo insano. Otras personas que no aguantan
un mensaje de 30, 40 minutos sin que haya de repente sensacionalismo. En esa iglesia no está Dios, no se siente. ¿Qué quiere sentir? La palabra de Dios no viene a tu carne, viene a tu espíritu. Y cuando la palabra de Dios se conecta contigo en el espíritu, tú vibras. Es lo que dice el Señor: ríos de agua viva corren por tu ser. Estás sentadito ahí, pero hay algo que se mueve en ti. Esta palabra está viva, esta palabra me llena, esta palabra es mi respuesta. No necesitamos nosotros tumbar a alguien, no necesitamos hacer esas cosas, pero hay un misticismo insano. ¿Qué va a pasar si nosotros no entendemos esto? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser esto. Es un resultado muy triste. Nuestra posteridad, nuestra descendencia, llegará a ser esclavo. Porque si nosotros no entendemos lo espiritual y no le enseñamos a nuestros hijos el secreto del culto, el secreto de la oración, el evangelio que Cristo nos ha dejado en la Biblia, no otro evangelio, sino el evangelio de la Biblia. Cuando yo pregunto a las personas, por ejemplo, encuentro a pastores y le digo: ¿usted sabe qué es el evangelio? Se enojan. Me dicen: ¿cómo me vas a preguntar esa pregunta tan básica? Soy un pastor, ¿no te das cuenta? Y yo digo: ¿cómo va a decir que el evangelio es algo tan básico? Así hemos aprendido. El evangelio no es básico. Según la Biblia, el evangelio es lo más grande, lo más sublime, lo más glorioso. Eso dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo, ¿qué es lo que quiere? Solo tapar el evangelio para que el evangelio de la luz de Cristo no le resplandezca, el cual es la gloria de Dios. El evangelio es simple, el evangelio es básico, es glorioso, no es cualquier cosa. Pero como nosotros lo hemos visto, el evangelio es básico, el evangelio es simple, no podemos entender esto. No podemos entender. Mucha gente ha venido y nos ha escuchado predicar: no, aquí la gente no se cae, aquí no hay milagros. ¿Qué es un milagro? Si Dios te saca de esta sentencia y te saca de, porque esto de esta sentencia se refleja así se manifiesta. Si la sentencia se termina cuando Cristo dijo: consumado está, entonces la influencia también termina. No solo acaba con tu pecado, acaba con tu sentencia y también con la influencia. Por eso para mí Cristo vale. Para mí Cristo no es básico, es algo glorioso, es todo. Cuando a mí me preguntan ¿qué es Cristo?, me emociono. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos este evangelio, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, nuestros remanentes? Ellos ya no necesitan que vengan a esclavizarlos. Si no le enseñamos el evangelio, serán esclavos ya. Ni siquiera vendrán a ser los esclavos. Serán esclavos. ¿Esclavos de qué? De esto y de esto. Y no solamente eso. Antiguamente venían otras naciones, ¿verdad?, a esclavizarlos, colonizarlos y llevarlos en cautiverio. Pero ni siquiera en este tiempo van a venir naciones a cautivar, a colonizarte, a esclavizarte. ¿Por qué? Porque si no le damos el evangelio y le transmitimos esto, porque lo espiritual se transmite, la posteridad nuestra, nuestros hijos serán esclavos, colonizados, estarán en cautiverio, morirán, en otras palabras. Por eso el otro día les dije: padres, bueno, ya ustedes si no quieren entender Cristo, no quieren entender que todo está consumado y siguen yendo todavía a otros lugares buscando otra respuesta, bueno, si ustedes quieren vivir así, mueran así, está bien, es problema de ustedes. Pero sus hijos no los dejen morir así. A sus hijos sálvenlos, a sus hijos ayúdenlos a tomar el pacto,
Porque si escuchan un evangelio diferente, morirán. Si ellos comienzan con algo diferente, perecerán. Si ellos, llevando un evangelio diferente en su vida, terminarán esclavos, serán destruidos. ¿Qué es un milagro? Salir de aquí y traspasar aquí y aquí. Eso es un milagro. Salir de Satanás y regresar a Cristo, regresar a Dios. Es un milagro. Porque si tu vida se mueve de esta sentencia, de esta consecuencia, tu estado espiritual cambia, te mueves de maldición a bendición, de tinieblas a la luz, del diablo a ser hijo de Dios, del infierno a la gracia. Colosenses 1:13 dice eso, hemos cruzado, ya cruzamos. Entonces, si ya cruzamos, solo tenemos que entender, ya somos libres, ya salimos. El estado espiritual cambió, eso es un milagro. Si estoy enfermo, tengo que sanar. Si mi vida está torcida, se endereza. ¿Por qué? Porque esta influencia está por esto. Pero si Cristo llega a ser mi dueño, al sanar mi espíritu, sana también mi alma, sana mi cuerpo. Todo se mueve. Pastor, sí, pero ¿por qué no pasa eso conmigo? Porque ustedes lo oyen como algo básico. Ah, sí, yo sé eso. No lo apuntan, no meditan en eso, no tienen un tiempo de concentración, no le agradecen a Dios por lo que Él le ha hecho porque no lo creen. La vida de aquellos que conocen lo espiritual y entienden el poder del culto, el futuro de aquellos que oran todos los días aferrándose a esto será diferente a aquellos que sufren para dar un día el culto. A empujones vienen al culto, peleando con la esposa, el esposo. Llegan al culto, ni oran. En la casa, ni oran. El futuro de esas personas también será diferente. Lo triste es que nunca podrán cambiar su destino. Eso es lo más triste. Aunque vayan a la iglesia, no cambiarán su destino. Hoy ustedes tienen que entender esto. Amén. Hay un evangelio diferente que se está predicando afuera. Hay un evangelio que se está mezclando. ¿Quiénes fueron los que opusieron a que el pueblo de Dios entendiera? Mire usted, cuando se paró Moisés con el pueblo frente al Mar Rojo, ¿qué palabras salieron? No fueron los egipcios los que hablaron, eran los hebreos. Por eso que yo ando mirando aquí, ¿quién es el que no está entendiendo? Porque puede poner fortalezas, argumentos a los mismos creyentes. No pasa nada aquí. Todo Génesis 3, Génesis. Está influenciando. Eso fue lo que hablaron los mismos hebreos frente al Mar Rojo. Para esto nos has traído. Para eso Dios nos ha sacado, para matarnos aquí. Ahora vamos a morir. ¿Qué va a hacer de nosotros acá? ¿Quién nos va a enterrar? Influenciando. Porque así dice la Biblia. Mire lo que dice Pablo, ve. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay dos evangelios. Es que el evangelio de Cristo lo están pervirtiendo y eso está perturbando. Y ustedes no deben dejarse influenciar por nadie. Amén. Ustedes han encontrado el evangelio. Por eso que como Abraham tienen que estar agradecidos y tienen que entender esto ya y darse cuenta. Por eso nosotros ahora estamos ¿dónde? En estas bendiciones. ¿Qué bendiciones le dio Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Qué estaba diciendo? Sal de Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Sal de la hechicería, adivinación y la idolatría. Sal de esa condición. Eso era salir de Ur de los Caldeos. Y en tu simiente, de tu simiente, yo voy a traer a alguien que va a bendecir a todas las naciones. Abraham, ¿qué recibió? La bendición, la bendición del pacto. Son 5 bendiciones que él recibió. La bendición del pacto. En Abraham, sería que Abraham, Dios quería bendecir al mundo con Abraham. No.
De Abraham iba a salir alguien, de su descendencia, Cristo. ¿Cuántos saben que nosotros también somos descendientes de Abraham? ¿Saben? Somos descendientes de Abraham. Por eso le dice, le dio la bendición del pacto. En tu simiente serán benditas las naciones. ¿De quién estaba hablando? Cristo. La bendición del pacto. Luego le habló de qué? La bendición fundamental. La bendición fundamental. ¿Qué es eso? Salir de estos problemas, porque estos problemas son fundamentales. No es que tomé, no es que me emborraché, no es que peleé, no. Son problemas fundamentales. Y Dios le dio a Abraham la bendición fundamental. Abraham tomó el pacto y Dios lo sacó de todos sus problemas fundamentales. Fue la bendición fundamental. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. El padre de Abraham hacía ídolos y Abraham les tenía que ayudar y vendían esos ídolos. Los sacó de ahí. Por eso que si ustedes reciben respuestas y al recibir respuestas, ustedes pueden darse cuenta que la respuesta que Dios les está dando es para salvar a otras personas. Esas respuestas serán respuestas históricas. Históricas. Son respuestas históricas. Yo los bendigo de verdad en el nombre de Cristo que ustedes puedan entender esto. Amén. Y si ustedes reciben estas respuestas y salvan las próximas generaciones, serán respuestas representativas. Y con estas respuestas que ustedes reciben, donde quiera que vayan, nadie los podrá parar. Por eso le dicen, nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente. El que te maldiga, yo lo maldeciré. El que te bendiga, yo lo bendeciré. ¿Qué es eso? Una respuesta irresistible. Irresistible. Hay personas que oran, reciben respuesta. Pero hay personas que ni oran y reciben respuesta. Ese es otro nivel. Porque han recibido esto. Están aferrados al pacto. Ellos saben que se movieron, fundamentalmente se movieron. Y estas respuestas históricas o representativas que ustedes tienen es para salvar a otras personas, es para salvar la próxima generación. Y si ustedes reciben esas respuestas, nadie los podrá parar. Nadie los podrá hacer frente. ¿Cuántos me entienden? Por eso, ¿qué más otras bendiciones Dios nos ha dado? Nos está hablando siempre de Cristo. Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Nos está hablando de eso a cada momento. ¿Qué es eso? Es el poder del trono celestial. ¿Qué más nos está hablando? Dios nos está hablando de esto a cada momento. Nos está hablando de la oración. Oración. Nos está hablando de la palabra. Y nos está hablando del evangelismo. ¿Qué es esto? Estos son los 3 atrios. Hay que restaurar esto. Por eso que la iglesia, nosotros somos solo oración, solo palabra, solo evangelismo. Eso es lo que la iglesia tiene que tener. Por eso, para salvar las iglesias que han sido influenciadas por este origen, por este comienzo, nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar dentro de estas bendiciones aferrándose al pacto, al poder del trono, y los 3 atrios se puedan restaurar. Si los 3 atrios se restauran, ¿qué va a pasar? Las 3 épocas también serán salvadas. ¿Cuál época? La época del pasado. ¿Ustedes no se dan cuenta que nosotros hemos vivido una época mala aquí en Génesis 3? ¿Se acuerdan de su época del pasado o no? Todos tenemos un pasado o no. ¿O ustedes no tienen pasado? ¿Ah? Esa época será resuelta si entienden a Cristo. La época del presente será resuelto en el nombre de Cristo. La época del futuro será resuelto en el nombre de Cristo. Por eso le decimos, cuando entendemos esto se acaba todo. Por eso hay personas que yo voy a hogares
donde a veces encuentro que la pareja ha huido, se fue, y están tristes. Y yo le digo, ¿pero has recibido a Cristo o no? Sí. Pues está bien, ¿no dice Cristo que te ha solucionado el futuro? No se ha ido, Dios se lo llevó, te solucionó el futuro. ¿Ah? Porque es así, Cristo te ha solucionado el pasado, el presente y el futuro. Amén. Y ustedes tienen que entender esto. Amén. El evangelio que Cristo nos ha dejado es un evangelio que resuelve el problema espiritual del ser humano. Si ustedes no conocen el problema espiritual que tiene el hombre, tampoco conocen el evangelio, porque no se puede explicar a Cristo si no conocen el problema espiritual. Y entonces van a estar enseñando otras cosas y otras cosas y otras cosas. Yo antes de conocer el evangelio andaba leyendo libros de psicología, libros de nutrición, porque a veces encontraba gente mal del estómago con úlceras. Yo como doctor le recetaba, coma plátano, hermano, coma plátano, bastante jugo de plátano en la mañana. La cáscara es buena, no lo bote, cómalo también. Yo después me di cuenta, me dio gracia, me digo, total, yo soy pastor o nutricionista, ¿qué soy yo? ¿Ah? El pastor no tiene que estar leyendo otra cosa más que la Biblia, ¿o no? Pero los pastores, cuando no entendemos el evangelio, no tenemos otra opción. Cogemos todo tipo de material con el fin de darle una respuesta a la gente. Pero la gente no necesita ninguna otra cosa, solo Cristo. Aférrense hoy bien a la palabra. Amén. Y entiendan el mundo espiritual. Cuando ustedes oran, estas mismas respuestas que recibió Moisés, David, Eliseo, Daniel, el mismo Pablo, son las mismas respuestas importantes que recibiremos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado respuestas, nos ha dado un pacto importante. Y aunque nosotros seamos débiles, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es quien va a cumplir el pacto. Amén. Él lo va a hacer. Por eso aférrense hoy grandemente. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, sobre todo agradecimiento que nos ha dado el evangelio, ¿no? Que nos ha revelado el evangelio. Ustedes deben estar contentos porque ya su oído se ha afinado al evangelio y cada semana vienen, ¿verdad? Y encuentran una respuesta en el evangelio. Y nunca deben cansarse de escuchar esto. Por eso ya vamos a comenzar a distribuir libritos o cuadernitos del camino de salvación. Cada creyente debe comprar un cuadernito del camino de salvación. ¿Para qué? Para que esto lo escriba todos los días, hasta la oración de aceptación. Y verán ustedes que van a recibir una sanidad al escribir esto. Y después de recibir ustedes una sanidad, se van a dar cuenta que ustedes tienen un grande contenido para salvar las iglesias, salvar los pastores, salvar el campo. Amén. Porque cuando yo le hablé de esto y de las opciones que están tomando las personas y no quiere que digamos nada, es una advertencia. Prepárense con el evangelio, porque viene una época de problema espiritual muy grave. Viene una época de los problemas mentales muy severos. Y ahí van a vivir nuestros hijos, ahí van a vivir nuestros nietos. Por eso enséñenle la palabra, la oración, el evangelismo, culto. Con eso ellos van a triunfar. Amén. Oremos, cierren sus vistas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, queremos darte las gracias porque nos has revelado un evangelio glorioso, un evangelio de poder, un evangelio, Señor, que lo cambia todo. Gracias por haber movido nuestro destino, por haber solucionado nuestro futuro, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre, que se quebrante toda tiniebla, toda oscuridad en nuestra vida. Que toda fortaleza de Satanás hoy sean derribados en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, hoy queremos una vez más confirmarte en nuestras vidas como el dueño, como el Cristo, Señor, que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Gracias por llamarnos hijos, por habernos elegido antes que el mundo fuera hecho y por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Señor, ayúdanos a poder mirar, Señor, el campo, su condición, el sufrimiento, y que podamos, Señor, ir con este evangelio
a dar solución a todos los problemas que la gente y el mundo tiene, Padre. Sana nuestra mente, sana nuestro espíritu, sana nuestro corazón. Si nosotros sanamos con tu palabra, sanamos con el culto, con el evangelismo, Señor, seremos esas cumbres, seremos esos dirigentes, esos generales, esos doctores espirituales, Señor, que podrán ir a las 237 naciones, que podrán predicar a las 5.000 tribus, Señor. Llévanos, Padre, hacia la misión. Cumple el será con cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén y amén.